Ahora sí vámonos con la CELAC, porque ya estamos cortitos de tiempo, pero bueno, ayer una serie de mensajes importantes, mensajes políticos de fraternidad en el marco de lo que fue el arranque de esta cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe. El presidente, como ya habíamos anunciado, mandó su mensaje, ayer ya no lo alcanzamos a poner, pero más tarde se hizo público y en este mensaje una de las cosas importantes, además de volver a llamar a la unidad, a la integración continental, hace un llamado explícito a que se dé un pronunciamiento conjunto entre los países que forman parte, que están ahí en la CELAC participando, un pronunciamiento conjunto en contra de la represión de los peruanos, que es una situación que estamos viendo en este momento, y para que liberen a Pedro Castillo. Vamos a ver parte de este mensaje del presidente porque hubo reacciones y también Perú, desde luego, fue un tema importante dentro de lo que ayer se habló. Especial, queremos reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos y mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. Claro, los mensajes del presidente López Obrador. También otro plato fuerte de la CELAC fue la presencia misma de Lula da Silva, el presidente de Brasil, claro, porque es como esos grupos de WhatsApp. Lula se unió al grupo, llegó diciendo, aquí está Brasil con ustedes, porque hay que recordar que Bolsonaro, haciendo berrinches, había salido de la CELAC, además argumentando que ahí solamente se apoyaba a los populistas de izquierda y por eso abandonó Bolsonaro. Y ahora Lula dice, aquí está Brasil con toda su fuerza, con todo lo que implica en términos geopolíticos la presencia de Brasil y sin duda hablando de la necesidad de la unidad de la izquierda latinoamericana. Y en ese mismo sentido, pues el presidente López Obrador dice, en el caso de Perú, dos cosas fundamentales: que haya elecciones próximamente y también que liberen a Pedro Castillo, que es un tema central en términos de los derechos humanos, ¿no? Así es, y decíamos que bueno, hubo reacciones por ahí. Hoy en la mañana estábamos viendo un tuit que publicó el presidente depuesto, Pedro Castillo, agradeciendo al presidente López Obrador por el apoyo que había manifestado. No sé si lo tenemos por ahí, pero luego ayer ahí lo tenemos, ¿no? Agradezco al hermano López Obrador por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde estaremos junto a nuestros hermanos y hermanas construyendo un país lleno de esperanza. Bueno, aquí el mensaje de Pedro Castillo. Y ayer pues se dieron distintos posicionamientos también sobre lo que está pasando en Perú, y pues vamos a ver parte de lo que se dijo alrededor de este tema y no solamente específicamente de la represión en Perú, sino de un tema que tiene que ver con el avance de la derecha o con la resistencia de la derecha frente a gobiernos legítimamente constituidos, democráticamente constituidos, y que ahora están siendo amenazados. Es el caso de Brasil, es el caso de Colombia, ¿no? Que también están pasando cosas tremendas por allá. Evidentemente es el caso de Perú. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Condenamos
el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Quiero decir que también a la Argentina le preocupa lo que está pasando en Perú. La muerte de más de medio centenar de personas no puede pasar desapercibida para nosotros. Como hombre que ha dedicado su vida a la docencia universitaria, pero con enorme preocupación que tanquetas avancen sobre la Universidad de Lima, con los costos que todo eso significa en términos sociales. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. Há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica. Es increíble el giro que ha dado la historia, porque este hombre estaba en prisión precisamente porque la ultraderecha lo encarceló, le cerraron el paso. Y ha dicho hoy Lula da Silva, ese es el nuevo monstruo que hay que enfrentar, el fanatismo de la ultraderecha. Hay que recordar, ahora que escuchamos a Alberto Fernández, que recientemente hubo un atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. O sea, intentaron asesinarla. Sin embargo, afortunadamente, pues no salió la bala. Y de forma inexplicable no salió la bala. Milagrosamente, pues, no salió la bala del tirador y está con vida Cristina Fernández. Pero sí, esta ultraderecha se ha ido haciendo cada vez más extrema en sus métodos. Ya hablaba el presidente de los medios aliados, ¿no?, de estos sectores. Claramente en Argentina está el Clarín, tienen sus medios en Chile, tienen sus medios también en Brasil. Hay mucho poder económico, hay mucho acompañamiento hacia esa oligarquía mediática, pero bueno, sin duda es todo un desafío, porque como el continente entero y en particular América Latina está virando hacia la izquierda, es todo un desafío cómo gobernar, porque lo que no quieren de saque es que uno gobierne, y lo vio Lula, ¿no? Le intentaron hacer un golpe de Estado. ¿Cuánto tiempo lleva en el poder Lula? Nada. No, o sea, además desde que entró, o sea, todo este relato de que había habido un fraude electoral, entonces desde el principio la resistencia no se le entrega a la banda presidencial, en fin, y se dan esta clase de expresiones también desde el principio, y lo más grave, lo que vimos ya hace unos días en el Palacio del Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. O sea, eso ya fue el extremo, digamos, de todo esto que está pasando en Brasil, pero como dices, no nada más en Brasil, en distintos, y se me había olvidado justamente el tema de Argentina. Claro que lo que está pasando en Argentina pues también tiene que ver con eso, y a eso pues se refiere el presidente, y se refirieron, fue parte importante de lo que se discutió ayer en la cumbre, ¿no? Que creo que es importante retomar, y sobre específicamente de Perú, nada más para que tengamos una idea de dónde se encuentran las cosas. Pues ayer hubo una nueva manifestación masiva que fue nuevamente reprimida, se les estaba recibiendo ahí en Lima con un cerco policíaco, fueron perseguidos, en fin, hubo varios heridos en esta ocasión, por lo menos no hubo fallecimientos, pero hubo varios heridos, y en el marco de todo esto tenemos a una Dina Boluarte que se pelea con los otros gobiernos que dicen ¿por qué está reprimiendo a la gente? Y Dina Boluarte dice, hay una conspiración internacional en mi contra. Realmente a mí me hicieron, o sea, a Perú le hicieron golpe de Estado, yo lo que vine es a rescatar. Y en medio de la represión llamó una especie de tregua que, bueno, o sea, se da en el mismo momento en que la gente estaba siendo reprimida. Vamos a escuchar partecita de lo que dijo el día de ayer. Llamamos a una tregua al Congreso, y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo, y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región.
y desarrollar nuestros pueblos. El problema de origen es que esta señora es una usurpadora, como Yanine Áñez. O sea, nadie la eligió, nadie votó por ella. Por Pedro Castillo sí, les molesta que un campesino hubiera llegado a la presidencia de Perú, que no le fue bien, que no estaba teniendo los niveles de aprobación para lograr una gobernabilidad. Eso también es cierto, pero por el hombre votaron los peruanos. Por esta mujer nadie votó y ella dice ¿la puso el Congreso? Que no me miren, que yo no voy a rendirle cuentas a otros países, aquí no está pasando nada, no se entrometan, están muy molestos con México. Pues sí, o sea, la puso el Congreso, pero con algo absolutamente ilegal e inmoral. O sea, decir que no está capacitado Pedro Castillo para seguir en la presidencia sin ningún dictamen de por medio, sin ningún un Congreso que como los grupos de choque en Brasil, ¿no? Desde el segundo uno que llegó Pedro Castillo al gobierno ya lo querían deponer, ya le querían hacer audiencias, ya luego tenía órdenes judiciales en su contra, o sea, sí, ese Congreso puso a Dina Boluarte y por eso se habla de que el gran golpe de Estado es el que le hicieron a Pedro Castillo y todo lo que fue orillando a esta circunstancia, donde después resultó su aprehensión y la llegada al poder de Dina Boluarte. ¿Y qué quieren los manifestantes? Nada más subrayar, quieren democracia, elecciones. No cuando decida la señora. Así de claro, ¿no? Sí, que también ahí, pues, el Congreso es el que finalmente va a decidir, pero este Congreso, ¿no? O sea, ahí estamos hablando que lo que hay detrás, pues, es la oligarquía de Perú, el fujimorismo, en fin, ¿no? Esto es parte de lo que está pasando, pero es parte de lo que también se habló ahí. Y a propósito de todos estos temas, en la conferencia matutina le preguntaron al presidente sobre si en su conversación con Biden habló sobre Cuba. El presidente dice, no hablamos sobre Cuba, pero el presidente Biden y Estados Unidos saben perfectamente cuál es mi posición sobre eso, que es pública y notoria y que hoy la hizo valer nuevamente. No le traté el tema, pero él ya sabe cuál es mi postura. Creo que es un exceso, es pues un acto arbitrario, es un acto de prepotencia, el bloquear a Cuba. Es una medida inhumana, medieval, porque no se afecta solo al gobierno de Cuba. Imagínense, bloquear a un país para que su pueblo de ese país se le revele a sus gobernantes por ese bloqueo, o sea, por la falta de alimentos, de medicinas, de posibilidades de desarrollo económico, pues es una infamia, es algo canallesco, que eso no tiene nada que ver, pues, con nuestros tiempos, y es una violación flagrante a los derechos humanos. O sea, eso no debe de existir. Nosotros lo condenamos, ese bloqueo. Es una medida de arrogancia, de prepotencia. Entonces, no hace falta decírselo, o sea, ya lo hemos planteado. Eso sí se lo dijimos, de que ya no es el tiempo, pues, de la política de América para los americanos, de la doctrina Monroe. No, se tiene que respetar la libertad, la independencia de los países.